de la congregación, pero es el apóstol de esta casa, es quien realmente nos estuvo formando durante todos estos años junto a mi madre Mónica y que nos sigue formando y que nos seguirá formando, amén. Y a veces hablamos las horas que pasábamos juntos. ¿Cómo me retaba este hombre, Dios santo? Me corregía como un padre a un hijo. Pero hoy nos sentamos a proyectar. Y si usted ve una iglesia como ve aquí, que está creciendo y no deja de crecer, y si usted me escuchó decir que vamos a tener las reuniones en el DirecTV Arenas, es porque hay alguien que me motiva, hay alguien que me empuja, hay alguien que me desafía, y ese es nuestro padre, Edgardo Springer, el apóstol Edgardo Springer, a quien le voy a pedir que esté pasando. Y lo recibimos con un fuerte, fuerte aplauso. Hágalo más fuerte, por favor. Si es para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores, a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Solo a Él. Él es el único importante en este lugar. El único, el Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muévete con poder en esta noche, como tú quieras, a la manera en que tú quieras hacerlo, Señor. Háblanos, ministranos, sacúdenos, Señor. Suelta tu palabra y suelta nuestras vidas a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Puede tomar su lugar. Y son momentos muy especiales, gracias, muy particulares que estamos viviendo. Hoy una hermana me dijo, gracias por venir, y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no hubiera venido? ¿Por qué no? Creo que si hay algo que nos caracterizaba es que no había permiso para aflojar, para bajar la cabeza y decir no puedo. Y cantábamos recién la canción Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Y esa fue la vida de mi esposa. Vino de Él y volvió a Él. Así de simple, así de maravilloso y así de doloroso. Así funciona. Quizás si hay algo que alguien me decía en estos días, hablé con tantísima gente y yo decía a cada matrimonio, decía a unos pastores de México, le decía, decirle a cada matrimonio que vivan como si fuera el último día, porque nunca sabes cuándo va a ser el último día. Y alguien me decía, ¿quiere despedirse? No, ya nos despedimos. Todo lo que teníamos que hacer lo hicimos. Todo lo que teníamos que decirnos nos dijimos. No nos debemos nada. Y nos despedimos en paz, porque no había nada, ni sus hijos, ni quien les habla, nos debíamos nada porque todo lo dijimos en vida. Cuando no se habla en vida, después se llora desesperado. El dolor está, pero no estamos en deuda. Nos dijimos todo. Y creo que eso es lo más importante, que podamos vivir cada día como si fuera el último y vivir apasionadamente. Y eso fue lo que nosotros enseñábamos y practicábamos con el ejemplo. Creo que servir a Dios no es una obligación, ni siquiera es una responsabilidad, es un privilegio. Y nosotros lo hemos tomado de esa forma. La vida continúa. Ella volvió a donde pertenecía, a estar con aquel que ha amado. Y ella un día me dijo, y le dijo a sus hijos, y
y fue un lema en mi casa: el día que me ames más a mí que a Dios, estás perdido. Conmigo perdiste. Conmigo perdiste. Y le dijo a sus hijos: el día que me amen más a papá o a mí, o a sus novias, o a quien sea, o a su equipo favorito, más que a Dios, perdieron para siempre. Dios es primero. Y lo que nos pasa no determina lo que somos. Seguimos siendo lo que somos. Seguimos siendo sus siervos, con dolor, con duelo, pero la vida continúa. Y lo que más podemos hacer, como yo le dije a su pastora, te toca. O sea, si algo aprendió, te toca. Es eso. Y creo que a tantas mujeres que ella va a formar y está formando, les toca. Porque la fama es puro cuento. Lo que vale es cómo trascendemos en la vida de otros, cómo influenciamos en la vida de otros. Eso es realmente lo que hace que una vida cristiana valga la pena vivirla. Que tu vida trascienda en otras vidas. Jesús vio a sus 12, pero en realidad te vio a vos y me vio a mí. Él dijo: no solamente voy a orar por ellos, sino por los que han de creer a través de ellos. Y de eso se trata. Por eso es que a algunos nos toca el privilegio de tener una plataforma o un micrófono, pero ella era una persona que hacía brillar a otros. Hacía brillar a otros. Y eso es un don. Ella siempre me decía: yo quiero subir, no quiero subir vos. Y después, claro, cuando agarraba el micrófono no había que sacárselo. Pero ella siempre decía: no quiero, no, subí vos. Pero creo, y con esto termino, para homenajear a mi esposa, de la cual me he sentido y me siento orgulloso de haber compartido 40 años con una mujer de Dios, que la oración que hizo su pastor el día del funeral, ella tomaba lo que estaba roto y lo reparaba. Eso era ella. Gracias. Gracias por ponerse en pie. Gracias por cada palabra de consuelo, de amor. Y al Señor, a Él sea toda la gloria. Y si había un lugar que ella quería venir, era aquí. O sea, nosotros hemos viajado mucho y andado por muchos lados y por muchos caminos y hicimos miles de kilómetros. Pero, y ella me decía: ya yo no quiero salir tanto, prefiero estar con los nietos. Pero a un lugar donde ella no quería faltar era venir aquí. Aquí se sentía en casa y se sentía verdaderamente a gusto con sus hijos y con todos ustedes. Así que muchas gracias. Y a veces las cosas no salen como uno espera. Hola, estoy entrando en el mensaje. A veces las cosas no salen como uno pretende que salgan. A veces creemos que la vida cristiana es una vida que saltamos de victoria en victoria, de poder en poder, y no nos damos cuenta que entre una victoria y otra victoria, o entre un nivel de poder y otro nivel de poder, hay un valle de sombra y de muerte que también nos enseña, y también nos habla, y también nos educa, nos forma y nos transforma. Toda formación tiene implícita una transformación. La formación sin transformación es mera información, pero necesitamos comprender también que la vida cristiana no es el misticismo de que todo te va a ir bien.
sino significa aprender a caminar y a levantarse cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no salen como uno espera. Pero a veces las cosas que no salen como uno espera, quizás, tal vez podamos reflexionar y preguntarnos si salen como Dios quiere y no a la manera que nosotros queremos. Y el Señor siempre transforma toda pérdida en una ganancia, aunque parezca ilógico, doloroso, parezca quizás hasta insensato decir eso. Pero al final de la historia, cada pérdida genera una ganancia. Y a veces las pérdidas en las manos de Dios se transforman en nuevos niveles, en nuevos propósitos. Yo quizás trato de decir no nuevas victorias o nuevos sucesos, sino nuevos niveles, nuevas etapas, nuevas temporadas en nuestra vida. Aunque nos cueste comprender cuando transitamos esos momentos de cambio, porque todo cambio, los psicólogos dicen que cambio es sinónimo de crisis, porque siempre estamos acostumbrados, aún en lo malo, nos acostumbramos a lo malo. Siempre que nos sacan de lo que estamos acostumbrados, nos tambalea toda la estructura emocional, espiritual, hasta física a veces. O sea, nos sentimos como que todo se nos viene abajo. Elías, un hombre de Dios, un profeta de Dios, tuvo fue protagonista de una de las epopeyas más tremendas que narra la historia bíblica. O sea, un hombre venciendo a los profetas de Baal, enfrentándolos cara a cara, declarando que Dios es el Dios de dioses y Señor de señores. Y aún en lo imposible, él preparó un altar y el fuego de Dios cayó. También una enseñanza, que el fuego de Dios no cae sobre cualquier lado, sino cae cuando hay un altar preparado. O sea, el fuego no cae sobre personas por pasar adelante en una iglesia y para que le oren, sino cuando una persona vive consagrada a Dios. Ahí es donde cae el fuego, la unción, la transformación, la liberación. Ahí es donde se da esa poderosa transformación en una vida nueva y en una vida que tiene propósito y expectativa, porque una vida con propósito pero sin expectativas es una vida que se seca. Por lo tanto, Elías tuvo una victoria aplastante. Estoy en Primera de Reyes 19. Una victoria aplastante, pero tras cartón, una mujer, una persona sola, una persona, Jezabel, le dice: ya vas a ver que voy a dar todo lo que puedo para que te vea muerto igual que a los demás que murieron. Y ese hombre aguerrido, victorioso, vencedor, valiente, se escondió en una cueva lleno de excusas. Y muchas veces las excusas que nosotros tenemos son todas ciertas, pero no valederas. O sea, el hecho de que algo sea cierto no significa que sea valedero. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo puedo decir algo que es verdad, pero que me saca del foco. No es valedero. O sea, podemos tener cientos de excusas y todas son reales. Yo decía en el culto anterior que como pastores podemos escribir libros antológicos de las excusas que nos dan a nosotros de por qué no hacer lo que deben hacer o por qué no caminar en el propósito. Elías, en un momento dado, dice que fue al desierto. Voy a leérselo para que usted no piense que estoy hablando tonteras. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. 19:1 de Primera de Reyes. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Intimidación, parálisis,
el miedo siempre paraliza. No sé si te pasó alguna vez, donde el miedo te saca del juego. Quisiste hacer algo, pero te pusieron una mala nota en la escuela, y de ser un buen alumno o de querer seguir en la universidad, te quedaste porque un profe te maltrató o te hicieron bullying. Miedo. Estoy hablando tonteras. ¿Alguien puede decir amén a eso? O sea, a veces nosotros creemos que más vale pájaro en mano que 100 volando. Más vale malo conocido, diabólico, 100% diabólico. Y nos quedamos paralizados. Y dice que en el verso 3, viendo pues el peligro, o sea, viendo que algo no estaba saliéndole bien como él esperaba, porque él esperaba la promoción. Escuche, lo que él esperaba era la promoción, era que lo pusieran en un nivel más alto. Y todo lo contrario, en vez de felicitaciones, ¿qué le vino? Le vino un hachazo. Y dice, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Porque cuando nos escondemos, hasta buscamos la soledad. La soledad siempre es mala consejera. Hola. ¿Sí? O sea, cuando entramos en esa depresión espiritual, cuando entramos en ese momento donde las excusas son más fuertes que nuestros propósitos. O sea, las excusas son más fuertes que tus sueños. Las excusas son más fuertes que tu llamado. Las excusas son más fuertes que tus promesas. Y empezamos a decir, sí, pero... Y empezamos a batallar con nosotros mismos. Escuche. Y dice, y dejó allá a su criado y se fue solo. Algunos se encierran solos, vienen a la iglesia, pero están solos, menos en este culto. ¿Sí? O sea, venimos, pero estamos encapsulados, solos. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo te va la vida? Mejor que nunca. ¿Cómo va? La vida me sonríe, me cuenta chistes. O sea, ¿cómo va? Bien. ¿Y por dentro? ¿Cómo estoy? Solo, me siento mal, pido ayuda a gritos, pero cada vez me voy más al fondo de la cueva y me voy al desierto, porque el desierto es el lugar de la frustración, cuando las cosas no salen como uno espera. ¿Alguna vez te pasó que las cosas no salieron como uno esperaba? No salió. Y uno dice, ¿pero qué hice de mal? Y lo primero que uno se pregunta es, ¿qué hice de malo? ¿Verdad? O sea, nos empezamos a culpar. Y dice, ¿pero por qué me pasa a mí? ¿No? Toda esa cosa que normalmente se dice. Y nos encerramos en una cueva. Yo voy mirando la hora. ¿Conocen el coro ese que dice reloj no marquen las horas? Porque voy a enloquecer. Escuche. Pero Dios sigue siendo Dios aunque esté en el fondo de la cueva. Dice, ¿a dónde huiré de su presencia? ¿A dónde? Si voy a lo más profundo, allí está Él. Si voy a lo más alto, allí está Él. ¿Dónde huiré de su presencia? Porque Dios no deja de ser Dios conforme a mis circunstancias. Dios sigue siendo Dios, sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas siguen llenando el templo, y sigue diciendo, la buena obra que comencé en tu vida, yo seré fiel en completarla. Yo cumpliré mi propósito en ti. Yo lo voy a hacer. No importa en la cueva donde te escondas. No importa la parálisis que tengas espiritual, emocional. No importa, porque Dios un día te dice basta. Yo recuerdo en mi tiempo de conversión,
al mes de convertido, la primera palabra profética que el Señor nos dio a mi esposa y a mí fue esta. Primera palabra que el Señor me habla y me dice lo siguiente: Edgardo, escucha Damián, ¿creíste que te ibas a escapar de mí? Hasta con sentido del humor. O sea, me soltó la soga, la cuerda. Dejé que te escondieras, que te excusaras, que mandaras a otros a la iglesia mientras vos no ibas. Evangelizabas a otros y te quedabas afuera vos. Pero dice: Edgardo, creíste que te ibas a escapar de mí, pero hoy y aquí llegó tu hora. Y nunca más mi vida fue igual. Jamás, nunca. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, hay un momento que Dios hace silencio. Y los silencios de Dios pueden ser abrumadores, pero aún los silencios de Dios hablan y enseñan. Muestran y demuestran su grandeza y su misericordia. Aún excusándonos y aún acusando a Dios de habernos dejado o habernos abandonado o sentirnos abandonados, el Señor dice: yo jamás te dejaré, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con mi diestra, siempre te levantaré y te pondré sobre alas de águilas, siempre lo haré y cumpliré mi propósito en ti, siempre lo haré, siempre. Escuche. Y dice, tengo que terminar. Y dice, y se fue por el desierto, se metió en una cueva, hasta que el Señor en un momento dado le dice: Elías, levántate, es tiempo de levantarse. Hay un momento donde el Señor, aún sin voz audible, escuche, pero el Señor te pone el sentir: levántate y come. Dos cosas. Primero, cambia tu postura, cambia tu posición. Ya no tengas lástima de vos mismo, porque llegó tu hora, llegó tu momento, llegó tu tiempo. Levántate y aliméntate nuevamente. ¿Por qué? Porque si no comemos del pan de vida, nos agarra una depresión espiritual de tal forma que lo único que puede cambiar mi vida es la palabra de vida. Lo único. No puedes vivir de un culto de domingo. Hola. Necesitamos alimentarnos día tras día. Escuchar la palabra, leer la palabra, escribir la palabra, repetir la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, porque esa palabra se transforma en una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Hace que mi vida, aún dentro de la cueva, escuche, aún dentro de la oscuridad de una cueva, empiezo a ver la luz y empiezo a ver la salida. Aunque a veces los procesos son tan largos que en la final de la cueva viene una luz y en vez de hacer la salida es un tren que nos pasa por encima y empieza otro proceso. Y usted quizás dice: no, pero es muy tremendo. No, es un exagerado, verdaderamente, o es un frustrado que trata de proyectar su frustración sobre la iglesia. No. Lo que quiero decir con esto es que cada uno de nosotros necesitamos confrontar nuestras propias miserias. Metidos en una cueva es donde yo me veo al espejo de mi propia naturaleza, donde yo me veo a mí mismo, en mis excusas, en mis miserias, en mis parálisis, en lo que digo: no, yo no, hacelo vos, que el otro lo haga. El otro lo hace mejor. Y el Señor dice que yo no busco al que lo haga mejor. Yo busco a alguien dispuesto a que yo pueda hacer algo contigo.
Porque ninguno de los que estamos aquí somos capaces de hacer lo que Dios quiere. Ninguno. Él solo busca personas de carne y hueso que le permitamos a Él que lo haga a través de nosotros. Solamente eso. Pero luego le dice, voy avanzando, dice, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y otra vez se metió en la cueva. Otra vez se metió en la cueva. Otra vez, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces otra vez en la cueva? Te hiciste adicto a la cueva. ¿Por qué? Siempre escondiéndote. Es que mi mamá nunca me trató bien. Es que mi abuelo me trataba mal. Es que los maestros me decían que era un tonto. Entonces yo me escondo siempre en la cueva y hago una caparazón y me escondo ahí adentro para que, como siempre me lastimaron, ya no quiero que me lastimen más. Entonces mejor me escondo. ¿Escuchaste eso alguna vez? Sí. Entonces pienso que más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces ahí me quedo quietito. Y el Señor dice, yo cumpliré mi propósito en ti. La buena obra que comencé en tu vida, yo seré fiel en completarla. A ti que me estás mirando, el Señor te dice, aquel que comenzó la obra en ti será fiel en completarla. Será fiel en completarla. Iglesia, Dios no se rinde contigo. Él no se rinde contigo. Escuche. Aunque tú te rindas, Él no se va a rendir contigo. Una y otra vez te va a llamar a la cueva y te va a preguntar, ¿qué haces ahí? Sal fuera. Sal fuera de esa cueva. Tienes que salir. Tienes que salir. Escuche. Él respondió, he sentido un vivo celo. Y otra vez excusas. Mi pastor, mi primer pastor, él, si yo le llegaba a decir, ¿y por qué no hiciste? Sí, pero, y cuando él le decía, y la palabra clave para sufrir una disciplina épica era sí, pero. O sea, sí, pero es que me dolía. El sí, pero, cuando nos excusamos. Escuche. Si alguna vez eso está en tu idioma, renuncia a eso. El hecho de decir, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, a la hora que quieras, en el tiempo que quieras, con el dinero que quieras, con mi casa, mi familia, te serviremos. A tiempo y fuera de tiempo. 3 personajes, Elías, estábamos hablando. Lo primero que tenemos que ver en el desierto es renovación. En el desierto, aunque te parezca utópico, en el desierto el Señor me renueva. Saca lo peor de mí y empieza a darme lo mejor de Él. En el desierto, cuando menos escucho su voz, más empiezo a escuchar el abrumador sonido de su presencia. Y empieza a entender que todas sus olas y sus ondas pasan sobre mí, en medio del desierto, en medio de mis dudas, en medio de mis flaquezas, aún en medio de mis luchas personales. Todas sus olas y sus ondas pasan sobre mí. Aleluya. Moisés pasó 40 años. Y escuche, Moisés no era una persona. Mira, pastor, si vendría Moisés, dice, tengo ganas de congregarme acá. Y nosotros le pedimos referencia al otro pastor de donde venía Moisés. Y dice, mira, no te conviene. Y te anda matando gente. Es un asesino. Y si vendría David, peor. Mira que ese anda con la mujer de enfrente. Y el Señor dice, te estoy entregando una joya para que la transformes. ¿Cuántos Davides habemos aquí? ¿Cuántos Moisés habemos aquí? ¿Cuántos hombres y mujeres frustrados que nos maniataron
Y nos enseñaron a que los hombres no lloran, ¿no? Entonces tenés que vivir atado porque el hombre esto, el hombre lo otro, el hombre lo otro. Y nos encerraron en una cueva donde ni siquiera podemos demostrar cariño a nuestras esposas. No es mi caso. Pero nos maniataron las emociones. Y el Señor dice: sal de tu cueva, yo cumpliré mi propósito en ti. Te vas a parecer cada día más a mí, dice el Señor. Cada día más te vas a parecer a mí. ¿Por qué? Porque yo cumpliré mi propósito en Elías. Y le dice: Elías salió de la cueva por última vez y le dice, escuche, en el verso 11: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. El monte era el lugar donde Dios hablaba. La cueva, Dios solo trabaja conmigo, procesa mi vida, pero no me habla. Pero cuando termina el proceso, empieza la preparación para tu siguiente etapa de vida. Pero no hay siguiente etapa sin el sacrificio de subir a un monte. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez escalaron una montaña. ¿Alguna vez alguien escaló una montaña acá? Una montaña alta, no una montañita. No estoy hablando de un morro. Estoy hablando de una montaña, en serio. Bueno, yo subí una vez una montaña con zapato de iglesia. Me dijeron: vamos a hacer guerra espiritual. Y ni me avisaron y me subieron a una montaña a orar. Moni me dijo, estaba ahí abajo, me dice: subí vos, yo voy a orar por vos. Estuvo buena la oración porque pude volver. Lo peor de la montaña es bajar, no subir. Y es tan sacrificado. Pero qué lindo es cuando uno llega arriba y siente el bramar del viento y las águilas dando vueltas, porque ahí es donde uno cada vez está más cerca de Dios. Y el Señor dice: sube al monte porque necesito hablarte. Ya saliste de la cueva, ahora necesito que subas al monte, porque en el monte vienen las asignaciones. Porque una vida cristiana sin asignaciones, vuelves a la cueva vez tras vez, vez tras vez. Lo único que nos mantiene vivos son las asignaciones de Dios, son los planes de Dios, los sueños de Dios. Un cristiano que no sueña el sueño de Dios para su vida es un cristiano que comienza a secarse. Y usted dice: pero eso es para los pastores. Es que eso era la iglesia de antes. Hoy día somos una iglesia pastoral. No una iglesia que tiene pastores, sino es una iglesia que tiene un pastor, pero con un corazón pastoral sobre toda la iglesia. No es gente que viene a escuchar al pastor, sino es una iglesia con un corazón transformado, pastoral, que cuida al otro. Pero ¿cuándo puedo cuidar al otro? Que es cuando salgo de la cueva, subo al monte y donde el Señor me dice: ¿sabes qué? Voy a tener que ungir a otros. Porque solo nuestra vida trasciende a través de otros. Termino con esto. Mi hijo, en uno de esos momentos de crisis ante la partida, o sea, mi esposa todavía estaba con vida, pero él se acordaba de cada palabra, de cada profecía que nosotros habíamos recibido. Quiero pedir que pasen los músicos ya. Cada profecía que habíamos recibido desde que nos convertimos, desde que él era chiquito, tenía 9 años, 8 años, 9, y se acordaba de palabras tan tremendas que el Señor nos había hablado a mi esposa y a mí, que yo ni me acordaba. Y él me decía: Dios dijo esto, dijo esto, dijo esto. Entonces Dios mintió. Esa fue la palabra. Dios mintió. Si mi mamá se va, entonces quiere decir que todo se terminó. Y yo le dije: mi hijo, Dios dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Yo soy un Dios de continuidad. Ninguna palabra profética se cumple en nosotros en su totalidad, sino se cumple a través de nuestras generaciones. Se cumple a través de nosotros, en otros. Se traduce en otros. Yo soy el reflejo de mi abuelo, fundador de iglesias, un hombre laico, fundador de iglesias, piedras fundamentales con su nombre. Pero escuche, hoy día él debe estar feliz en el cielo, viendo lo que está viendo conmigo, pero también viendo cómo trasciendo en la vida de otros. Le dice Elías: vas a tener que ungir a Hazael, a Jehú, y vas a buscar un sucesor. Una vida sin sucesor es una vida sin suceso. Nuestro verdadero suceso está en ustedes, para mí. Ese es el suceso. Nuestro suceso está en ellos. Y el suceso de ustedes está en ellos. Está en ellos, en ellos. Nuestra vida necesita trascender. Y lo que le dijo Elías: ya no te excuses más, Elías. Hay mucha tarea que hacer. Todavía es tiempo de trascender. Todavía es tiempo de trascender. Todavía no he terminado la tarea contigo. En mi caso, la partida de mi esposa no terminó la tarea, sino simplemente sigue adelante la tarea conforme a sus planes y a sus propósitos. Ella es una joya que Dios dio y Dios llamó. Mientras haya vida, como dice en Juan capítulo 4 o capítulo 9, perdón, dice: mientras el día dura y la noche llega, tengo tarea que hacer, decía Jesús. Y de eso se trata. No te encierres en tu cueva. Salte de allí. Levántate. Come, bebe, porque largo camino te resta. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias.